Bueno, buenas noches jóvenes, espero estén todos bien, ¿sí? Hemos llegado a la última unidad de clases, que es la unidad de termoquímica, y ya hemos abordado todo el sílabo completo, desde lo que era la primera ley de la termodinámica hasta la ley de Hess. De forma extraordinaria se pudo abordar, ¿sí? De contenido teórico, bueno, entre teórico con algunos ejercicios prácticos, se abordaron 6 clases, desde la clase 4.1 hasta la 4.6. Hoy le he denominado, a ver, mi computadora, no sé qué pasa. Vamos por acá. Ok. Previamente dimos lo que fue la primera ley de la termodinámica, entalpía de procesos físicos y químicos, calorimetría y ley de Hess. Bien. Por el día de hoy pretendo con ustedes abordar lo que es una guía de ejercicios para estudiar y pues si ustedes tienen algún tipo de dudas. Entonces, primero me gustaría saber de forma específica si en algún ejercicio de los dados previamente ustedes tienen algún tipo de dudas. Les escucho, para eso deben activar el micrófono si tienen una duda en específico, que es la idea, lo ideal. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Muchísimas gracias. Ese joven, ese nombre no lo reconozco en mi lista de estudiantes. ¿Quién es? Disculpe. Polibio Cuarán. ¿Usted está en mi lista de estudiantes? Sí, profe, yo llegué. Me llegó el mensaje que tengo que conectarme Ya, para clase de refuerzo. para Me la conecté. tutoría. Sí, pero lo que te pregunto es, ¿esta es tu cuenta como tal? ¿Sí estás en mi lista de asistencia con estos datos o estás con los datos de algún otro familiar? El celular me lo prestaron. Ah, chévere. Entonces luego me indica el nombre, por favor. Bien, muchachos, yo quería saber si tienen alguna duda o si les explico los ejercicios de la guía que les di para que estudiasen hoy en la tarde. Y nos podría hacer los ejercicios para ver por Alicia. Ok. Bien. Miren. En lo primero que quiero mostrarles, no sé qué ha pasado. Lo primero que les quiero mostrar es, la clase no fue organizada exactamente en el mismo orden del libro. El libro comienza primero con lo que es la primera ley de la termodinámica y posteriormente es que aborda lo que es el significado de calor y el significado de trabajo, ¿ok? Entonces, lo primero que habría que ver es qué se define como la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Voy a cambiar un momentito a esta otra presentación. ¿Están viendo allí la presentación que hice el cambio de presentación? Sí. Bien. La primera ley de la termodinámica nos indica que la energía total, la variación de energía de un sistema es la suma de todo lo que vendría siendo los componentes energéticos del sistema, ¿ok? En el caso de reacciones químicas,
hablaríamos de la variación de energía interna en un sistema, en una reacción química. Y para nosotros en química, la energía interna viene siendo la suma del calor más el trabajo, ¿ok? Entonces, el calor, transferencia de energía en forma de calor. Okay. Entonces, el calor, me voy con esta clase, un pequeño resumen. Primero que nada, ¿qué es el calor? Acá está, es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo. Y el calor lo vemos expresado, cuando nosotros hablamos de temperatura, la temperatura es la medida de calor, ¿ok? Pero calor es la energía total que se produce en ese sistema, ¿ok? ¿Cómo lo podemos observar? A través del incremento o de la disminución de la temperatura, ¿ok? Entonces, cuando vimos las definiciones de calor, pudimos observar esta ecuación que me indica que el calor es igual a la masa por el calor específico de un cuerpo por el delta T. ¿Qué es esto del calor específico? El calor específico de una sustancia es la capacidad térmica de esa sustancia dada por unidad de masa, por una unidad de masa. Entonces, de esta ecuación que ustedes tienen acá, yo quiero saber si ustedes están viendo la diapositiva donde estoy ubicada ahorita con la ecuación de calor. Sí, profe, sí se ve. Sí, bien. Sí, Licen. Gracias. Entonces, el calor es definido como la masa por el calor específico por el delta T. En esta otra diapositiva, acá hacia el despeje del calor específico. Pero cuando abordamos ejercicios que tienen que ver con calor, vamos a utilizar la ecuación dependiendo de lo que haya que calcular. En clases yo les dejé un ejercicio sencillito que indica calcular el calor, esto que tenemos acá, que se necesita para calentar una barra de aluminio que pesa 6 kilogramos. Y que inicialmente esa barra tiene una temperatura de 25 grados centígrados para llevarla desde 25 grados centígrados a 40 grados centígrados. Lo que yo tengo aquí es la temperatura y yo quiero saber la cantidad de calor que tengo que añadir para que esta barra metálica de aluminio aumente en esta temperatura. Entonces, quiero que vean que a través de esta ecuación, que calor y temperatura no es lo mismo, ¿sí? Que temperatura es lo que podemos medir y que calor es la energía relacionada con ese cambio de temperatura, pero que va a depender además de la masa. No es lo mismo que caliente un poquitico de aluminio, una pequeña lámina, a que caliente todo el aluminio de una casa. Y que cada material tiene un calor específico. ¿Y de qué depende este calor específico? Bueno, va a depender del tipo de enlaces químicos que tenga la sustancia, de si tiene enlaces polares, si tengo que suministrarle más calor o menos calor. Entonces, el calor específico va a depender del tipo de material. Bien, entonces, ¿qué hacían en este ejercicio? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Primero que nada, para este tema elemental, muchachos, tener un formulario a la mano, un formulario de cada clase, tener el formulario como la especie de resumen, ¿sí? Para poder durante el examen tener todo más organizado. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es leer el enunciado y poder extraer los datos de ese ejercicio. Nuevamente acá dice calcular el calor. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo que calcular? El calor. Entonces Q es mi incógnita. ¿Qué necesito para calentar una barra de 6 kilogramos? ¿Kilogramos es una unidad de qué?
de masa. Entonces, en esta ecuación ya tengo la masa. Esa barra es de aluminio, entonces tengo que buscar cuál es el calor específico del aluminio. Aquí me lo dan como dato y usualmente lo dan como dato, ¿ok? Entonces acá tengo el calor específico del aluminio y tengo el delta T. ¿Qué es el delta T? Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la temperatura final es 40 grados y la temperatura inicial es 25. ¿Qué sucede, muchachos? Que es importante que en el libro usualmente no lo dicen. Primero que nada, vamos a tener el calor específico, algunas veces lo vamos a tener en joule por kilogramos y grados centígrados, en otras ocasiones lo vamos a tener en calorías por, sobre gramos, grados centígrados y en otros en grados Kelvin. El delta T, en general, da igual en este tema, da igual si ustedes lo pasan a Kelvin o si lo pasan a grados centígrados, ¿ok? Y yo les dije a ustedes en la clase que hiciesen la conversión de temperatura para que vean que el delta T les va a dar igual, ¿ok? Entonces, en el libro y en los videos que están por allí, no les van a hacer este cambio de grados centígrados a Kelvin, porque en este tema no es necesario hacer la conversión, aun cuando, por ejemplo, aquí tenga el calor específico en grados Kelvin, ¿bien? Entonces, bueno, lo que hacen aquí es que vienen y sustituyen la masa, el calor específico y el delta T. Pues bien, así como era este ejercicio, así es el ejercicio 1 de la guía de ejercicios que les mandé para la clase de hoy, que está acá. Entonces, el primer ejercicio de la guía es este que tenemos acá. Dice, ¿qué cantidad de calor se necesita absorber un trozo de cobre cuya masa es 0.025 gramos si se encuentra a una temperatura de 8 grados centígrados y se desea que alcance una temperatura final de 20 grados centígrados? Me dan este dato. ¿Qué es este dato? El calor específico. ¿De qué? Del cobre. Vuelvo a leer. ¿Qué cantidad de calor? Entonces, Q es la incógnita. Me están pidiendo que calcule Q. Se necesita, ¿qué cantidad de calor? Necesita absorber un trozo de cobre, una lámina de cobre, que tiene una masa M igual a 0.025, perdón, aquí no es gramos, aquí es kilogramos. Acá es kilogramos. Bueno, kilo realmente viene con K minúscula. Si se encuentra a una temperatura de 8 grados centígrados, 8 grados centígrados es mi temperatura inicial y se desea que alcance una temperatura final de 20 grados centígrados y tengo el calor específico. Entonces, coloqué la ecuación de la clase 4.3, creo, ¿ok? Lo que significa cada cosa, M es la masa, C es el calor específico, delta T es temperatura final menos temperatura inicial, y extraemos los datos. ¿Qué sucede? Sucede que la masa sí tengo que tenerla en una unidad en específico. Como aquí me están dando el calor específico en calorías sobre gramos, entonces tengo que llevar esta masa de kilogramos a gramos. Y para llevar de kilogramos a gramos, lo que se hace es que se multiplica por 1000. Entonces, multiplicamos 0,025 kilogramos por 1000 y eso me da 25 gramos. El calor específico es 0,093 calorías sobre gramos por grados centígrados. La temperatura inicial es 8 grados. La temperatura final es 20 grados. Vamos a ver, por aquí está entrando Fátima. Y vamos a silenciar a Falcón Estrada. Bien. Ok. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos los datos y listo. La masa vale 25 gramos,
El calor específico, 0,093 calorías sobre gramos, grados centígrados. Delta T es el valor que obtengo de restar la temperatura final, que es 20, menos la inicial, que es 8 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se cancela, gramos con gramos se cancela, y lo que hago es que multiplico 25 por 0,093 multiplicado por 12, y eso da 29,7 calorías. Este tipo de ejercicios son ejercicios típicos de bachillerato, ¿ok? Yo creo que, bueno, como en el 2015, creo que tuve la oportunidad de dar en un colegio, aquí, entonces, más o menos estos son los ejercicios básicos que se dan en segundo año de bachillerato, así que ya ustedes están al día con ese tema. Bien, otro ejercicio planteado en la guía indica lo siguiente. Y este ya es un ejercicio típico de calorimetría. ¿Ustedes ya vieron Física 2? Pregunto. Ok, muchachos, continúo entonces con el ejercicio 2. Les pido disculpas porque se había apagado la computadora. Bien. El ejercicio 2 indica lo siguiente. Lo leo con ustedes. Un trozo de hierro de 465 gramos se saca de un horno, ¿ok? Tenía, supongamos, el horno y le había introducido en él un trozo de hierro que tiene esta masa. Ahora lo saco del horno y lo sumerjo en un recipiente aislado que contiene agua. ¿Qué cantidad? 375 gramos. Entonces, la temperatura del agua inicialmente estaba en 26 grados centígrados y se observa un aumento, o aumenta su temperatura hasta 87 grados centígrados. Si el calor específico del hierro es igual a 0,45 joules sobre gramos Kelvin, acá esta unidad está mal escrita, ya la voy a acomodar de una vez. Ok, G es grano y es una medida distinta, G es gramo. Bien. Entonces, si el calor específico del hierro es 0,45 joules sobre gramos Kelvin y el del agua es 4,18 joules sobre gramos Kelvin, entonces piden que calcule la temperatura original de ese trozo de hierro cuando se sacó del horno, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos o qué debemos hacer? Tenemos la ecuación para calcular calor. Calor es igual a masa por el calor específico por delta T. Pero ahora podemos visualizarlo como que tenemos dos sistemas. En realidad va a ser uno solo, pero podemos visualizarlo para facilidad de ustedes. Lo primero que hay que hacer es leer con detenimiento nuevamente el ejercicio y poder extraer los datos que tengo. Que tengo 465 gramos de hierro, esa es la masa del hierro, tengo la masa del agua, tengo la temperatura del agua, la temperatura inicial y la temperatura final. Esta temperatura final es la del agua luego de haber introducido la lámina de hierro. Tengo el calor específico del hierro, el calor específico del agua y me están pidiendo la temperatura original del horno. Acá hay un detallito, entonces lo vamos a colocar acá. La temperatura inicial del horno, yo lo vería un poco más como la temperatura inicial de la lámina de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en un sistema, ¿sí?, la energía no es que se pierde. Lo que ingresa a un sistema tiene que ser absorbido por un sistema. Si hay un cuerpo que libera calor, tiene que haber un cuerpo que absorba esa misma cantidad de calor, porque desde allí se cumple con la conservación de la energía. Entonces,
tomando en cuenta el cumplimiento de la conservación de la energía, el calor cedido por el hierro es igual al calor absorbido por el agua. ¿Ok? Entonces, debe ser visto de esta manera, pero sabemos que calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T, tanto para el hierro como para el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos en esta ecuación. Ustedes dirán, profesora, pero ¿cómo voy a saber yo cuál va a tener signo negativo? ¿Quién tiene signo negativo? ¿Quién tiene signo positivo? Se ha creado la convención de que el sistema que recibe, que si el sistema es el que realiza, por ejemplo, el trabajo o cede el calor, ese realmente es el que lleva el signo negativo. Acá lo estamos viendo caso contrario porque lo copié y lo pegué, pero realmente debería verse con signo negativo, por ejemplo, en el caso del calor, que es el que está cediendo el hierro. Entonces, sustituimos, igualamos, sustituyó los datos, el calor específico del hierro que vale 0.45 Joule, la masa del hierro que es 465 gramos, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ustedes qué pueden llegar a decir, profesora? Pero ¿cómo sé si el ejercicio no me indica que el hierro tiene una temperatura final de 87 grados? No, el ejercicio no lo está indicando, pero ¿qué le están indicando? Lo que le están diciendo es, sacamos un trozo de hierro que está caliente y lo introdujimos en un recipiente que tenía agua. ¿Qué sucedió? Se cumple allí la ley de conservación de la energía y esos dos cuerpos que entran en contacto tienen que tender a un equilibrio. Entonces, el agua, ¿ok?, está aumentando la temperatura de 26 a 87 grados centígrados. No me dicen más nada, por lo tanto lo que me están indicando es que la temperatura final del sistema, es decir, del agua con el hierro, es de 87 grados centígrados y esa va a ser mi temperatura final de todo ese recipiente. ¿Ok? Entonces, esa es la temperatura final, tanto para el lado donde tenemos todo el sistema de ecuación para el agua, como para todo el sistema de ecuación con el hierro. ¿Ok? Bien, la temperatura inicial del hierro cuando lo sumergí al recipiente con agua no me lo indican. Y eso es lo que me están preguntando y lo que me están diciendo que calcule. Ahora, para el sistema con agua, para el recipiente con agua, tenemos el calor específico del agua, tenemos el delta T de la temperatura final menos la temperatura inicial y tenemos la masa del agua. Entonces, igualamos nuestro sistema y de esto ustedes tienen que entonces calcular X, tienen que despejar X. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Me voy a mi clase de calorimetría, que está acá, aquí. Ok, entonces, lo ideal, lo que a mí me gusta que hagan el despeje antes de sustituir los datos. ¿Por qué? Porque es más fácil de visualizar. Entonces, en este caso, de esta ecuación, ustedes tendrían que despejar esta temperatura inicial, por ejemplo, o esta temperatura inicial, alguna de las dos. Entonces, no tengo por acá ningún... No lo tengo despejado. Tienen que hacer el despeje. Para hacer el despeje, por ejemplo, acá, esto que está multiplicando, lo pasan a dividir, ¿ok? Y luego, esto que está acá con signo negativo, positivo, perdón, lo tendrían que pasar para acá con signo negativo. Pero luego esto me va a quedar acá con signo negativo, entonces me va a alterar
todo lo que es la ecuación. Bien, lo cierto es que entonces cuando ustedes lo estén haciendo allí, un poco despacio y con calma, me vuelvo a ir a mi ejercicio, entonces la temperatura inicial de esa barra cuando se sumergió me indican que es 545,5 grados centígrados, ¿ok? Lo que quiero que vean es, esto está multiplicando, va a pasar para este lado dividiendo, esto está multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Pueden ustedes resolver todo este lado y luego esto que ya va a quedar despejado, que está sumando, pasa para acá restando, ¿ok? Pero bueno, me va a quedar aquí algo con signo negativo que me va a alterar todo el signo de este lado de la ecuación. Bien,